3, 2, 1. Bienvenidos a mi canal. Sustanciación, vista y decisión de los asuntos, regulado a partir de los artículos 178 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Sección primera del despacho ordinario, artículo 178, dación en cuenta. Los letrados de la Administración de Justicia darán cuenta a la sala, al ponente o al juez, en cada caso, de los escritos y documentos presentados en el mismo día o en el día siguiente hábil, cuando contuvieran peticiones o pretensiones que exijan pronunciamientos de aquellos. Lo mismo harán respecto a las actas que se hubieren autorizado fuera de la presencia judicial. También darán cuenta en el siguiente día hábil del transcurso de los plazos procesales y del consiguiente estado de los autos cuando a su vencimiento deba dictarse la oportuna resolución por el juez o magistrado, así como de las resoluciones que hubieran dictado que no fueran de mera tramitación. Los funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa darán a su vez cuenta al letrado de la Administración de Justicia de la tramitación de los procedimientos, en particular cuando ésta exija una interpretación de la ley o de normas procesales, sin perjuicio de informar al titular del órgano judicial cuando fueran requeridos para ello. Artículo 179. Impulso procesal y suspensión del proceso por acuerdo de las partes o por otras circunstancias. Salvo que la ley disponga otra cosa, el letrado de la Administración de Justicia dará de oficio al proceso el curso que corresponda, dictando al efecto las resoluciones necesarias. El curso del procedimiento se podrá suspender de conformidad con lo que se establece en el apartado 4 del artículo 19 de la presente ley y se reanudará si lo solicita cualquiera de las partes. Si, transcurrido el plazo por el que se acordó la suspensión, nadie pidiere en los 5 días siguientes la reanudación del proceso, el letrado de la Administración de Justicia acordará archivar provisionalmente los autos y permanecerán en tal situación mientras no se solicite la continuación del proceso o se produzca la caducidad de instancia. También se suspenderá el curso del procedimiento a solicitud del profesional de la abogacía por el fallecimiento, accidente o enfermedad grave de su cónyuge, de persona a la que estuviese unido por análoga relación de afectividad o de un familiar dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad. La suspensión se producirá por 3 días hábiles a contar desde el día siguiente al hecho causante, plazo que podrá ser de hasta 5 días hábiles cuando a tal efecto sea preciso un desplazamiento a otra localidad. Estos plazos de suspensión quedarán reducidos a 2 y 4 días hábiles respectivamente cuando el fallecimiento y las otras circunstancias señaladas afecten a familiares en segundo grado de afinidad o consanguinidad. También se suspenderá el procedimiento por accidente o enfermedad del profesional de la abogacía interviniente. La suspensión se mantendrá durante el periodo coincidente con la baja laboral, conforme a la legislación laboral y de seguridad social o cualquier otro sistema de previsión social, y en todo caso por un plazo máximo de 30 días naturales, transcurridos los cuales se alzará la suspensión. Para los casos de nacimiento y cuidado de menor, las personas profesionales de la abogacía intervinientes a quienes se le haya concedido la baja por nacimiento y cuidado de menor podrán solicitar la suspensión del procedimiento y, por tanto, de todos los actos y plazos procesales en curso para el periodo coincidente con el descanso laboral obligatorio establecido según la legislación laboral y de seguridad social. La suspensión así solicitada afectará a todos los procedimientos en los que intervenga la persona profesional de la abogacía en cuestión. La acreditación de las circunstancias expresadas en el párrafo anterior habrá de hacerse documentalmente con el escrito solicitando la suspensión. Los documentos que se aporten a tal fin se utilizarán exclusivamente a los efectos de resolver sobre la solicitud, con prohibición de divulgarlos o comunicarlos a terceros. Para garantizar la protección de los datos e información que tuvieran carácter confidencial, el tribunal atribuirá carácter reservado a dicha documentación, que no se unirá a las actuaciones en las que el letrado o letrada de la Administración de Justicia extenderá la oportuna diligencia de constancia. Para el caso de que en el plazo por el que se solicita la suspensión estuviere señalada alguna vista u otro acto procesal en la misma solicitud, se indicarán además todos los datos que sean necesarios de las partes, los profesionales peritos
testigos y demás intervinientes para facilitar su localización y que puedan ser informados a la mayor brevedad de la suspensión acordada. El letrado de la Administración de Justicia, una vez acreditada la causa invocada, dictará a la mayor brevedad posible decreto acordando la suspensión del proceso a todos los efectos y por el plazo que corresponda, que deberá ser notificado de inmediato. Artículo 180. Magistrado ponente. En los tribunales colegiados, el letrado de la Administración de Justicia determinará para cada asunto el magistrado ponente según el turno establecido para la sala o sección al principio de cada año judicial, exclusivamente sobre la base de criterios objetivos. La designación se hará en la primera resolución que el letrado de la Administración de Justicia dicte en el proceso y se notificará a las partes el nombre del magistrado ponente y, en su caso, del que con arreglo al turno ya establecido le sustituya, con expresión de las causas que motiven la sustitución. En la designación de ponente turnarán todos los magistrados de la sala o sección, incluido el presidente. Y artículo 181. Funciones del magistrado ponente. En los tribunales colegiados corresponderá al magistrado ponente, primero, el despacho ordinario y el cuidado de la tramitación de los asuntos que le hayan sido turnados sin perjuicio del impulso que corresponda al letrado de la Administración de Justicia. Segundo, examinar la proposición de medios de prueba que las partes presenten e informar sobre su admisibilidad, pertinencia y utilidad. Tercero, informar los recursos interpuestos contra las decisiones del tribunal y los recursos interpuestos contra las decisiones del letrado de Administración de Justicia que deba resolver el tribunal. Cuarto, dictar las providencias y proponer las demás resoluciones que deba dictar el tribunal. Y quinto, redactar las resoluciones que dicte el tribunal, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 203. Sección segunda. De las vistas y las comparecencias. Artículo 182. Señalamiento de las vistas. Corresponderá a los presidentes de sala y a los de sección de los órganos colegiados el señalamiento de fecha y hora para la deliberación y votación de los asuntos que deban fallarse sin celebración de vista. Del mismo modo, corresponde al juez o presidente el señalamiento cuando la decisión de convocar, reanudar o señalar de nuevo un juicio, vista o trámite equivalente se adopte en el transcurso de cualquier acto procesal ya iniciado y que presidan siempre que pueda hacerla en el mismo acto y teniendo en cuenta las necesidades de la agenda programada de señalamientos. Los titulares de órganos jurisdiccionales unipersonales y los presidentes de sala o sección en los tribunales colegiados fijarán los criterios generales y darán las concretas y específicas instrucciones con arreglo a los cuales se realizará el señalamiento de las vistas o trámites equivalentes. Estos criterios e instrucciones abarcarán, en primer lugar, la fijación de los días predeterminados para tal fin, que deberá sujetarse a la disponibilidad de sala prevista para cada órgano judicial y a la necesaria coordinación con los restantes órganos judiciales. En segundo lugar, horas de audiencia. En tercer lugar, número de señalamientos. Cuarto, duración aproximada de la vista en concreto, según haya podido determinar una vez estudiado el asunto o pleito de que se trate. Quinto, naturaleza y complejidad de los asuntos. Y sexto, cualquier otra circunstancia que se estime pertinente. Los letrados de la Administración de Justicia establecerán la fecha y hora de las vistas o trámites equivalentes, sujetándose a los criterios e instrucciones anteriores y gestionando una agenda programada de señalamientos y teniendo en cuenta las siguientes circunstancias. En primer lugar, el orden en que los procedimientos lleguen a estado en que deba celebrarse vista o juicio, salvo las excepciones legalmente establecidas o los casos en que el órgano jurisdiccional excepcionalmente establezca que debe tener preferencia. En tales casos serán antepuestos a los demás cuyo señalamiento no se haya hecho. En segundo lugar, la disponibilidad de sala prevista para cada órgano judicial. Tercero, la organización de los recursos humanos de la oficina judicial. Cuarto, el tiempo que fuera preciso para las citaciones y comparecencias de los peritos y testigos. Y quinto, la coordinación con el Ministerio Fiscal en los procedimientos en que las leyes prevean su intervención. A medida que se incluyan los señalamientos en la agenda programada y, en todo caso, antes de su notificación a las partes, se dará cuenta al juez o presidente. En el caso de que no se ajusten a los criterios e instrucciones establecidos, el juez o presidente decidirá sobre el señalamiento. Artículo 183.
Solicitud de nuevo señalamiento de vista u otros aspectos procesales. Si a cualquiera de los que hubieren de acudir a una vista les resultara imposible asistir a ella en el día señalado por causa de fuerza mayor u otro motivo de análoga entidad, tales como nacimiento y cuidado de menor, enfermedad grave y accidente con hospitalización, fallecimiento de cónyuge o de persona a la que estuviese unido en relación de análoga al matrimonio, fallecimiento de parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, o baja laboral certificada por la Seguridad Social o Sistema Sanitario de Previsión Social equivalente, lo manifestará de inmediato al tribunal acreditando cumplidamente la causa o motivo y solicitando señalamiento de nueva vista o resolución que atienda a la situación. Cuando sea el abogado o abogada de una de las partes quien considerare imposible acudir a la vista o acto procesal de que se trate, si se considerase atendible y acreditada la situación a que se alegue, el letrado o letrada de la Administración de Justicia hará nuevo señalamiento. Cuando sea la parte quien alegue la situación de imposibilidad prevista en el apartado primero, el letrado de la Administración de Justicia, si considerase atendible y acreditada la situación que se alegue, adoptará una de las siguientes resoluciones. Primero, si la vista fuese de procesos en los que la parte no esté asistida de abogado o representada por procurador, efectuará un nuevo señalamiento. Y en segundo lugar, si la vista fuese para actuaciones en que, aun estando la parte asistida por abogado o representada por procurador, sea necesaria la presencia personal de la parte, efectuará igualmente nuevo señalamiento de vista. Es decir, que sea precisa y preceptiva la asistencia de la parte independientemente de que vaya con abogado o procurador. En particular, si la parte hubiese sido citada a la vista para responder al interrogatorio regulado en los artículos 301 y siguientes, el letrado de la Administración de Justicia efectuará nuevo señalamiento con las citaciones que sean procedentes. Lo mismo resolverá cuando esté citada para interrogatorio una parte contraria a la que alegase y acreditase la imposibilidad de asistir. El letrado de la Administración de Justicia pondrá en conocimiento del tribunal la fecha y hora fijadas para el nuevo señalamiento en el mismo día o en el día hábil siguiente a aquel en que hubiera sido acordado. Cuando un testigo o perito que haya sido citado a vista por el tribunal manifestase y acredite encontrarse en la misma situación de imposibilidad expresada en el primer apartado de este precepto, el letrado de la Administración de Justicia dispondrá que se oiga a las partes por plazo común de 3 días sobre si se deja sin efecto el señalamiento de la vista y se efectúa uno nuevo, o si se cita al testigo o perito para la práctica de la actuación probatoria fuera de la vista señalada. Transcurrido el plazo, el tribunal decidirá lo que estime conveniente y si no considerase atendible o acreditada la excusa del testigo o del perito, mantendrá el señalamiento de la vista y el letrado de la Administración de Justicia lo notificará así a aquellos, requiriéndoles a comparecer con el apercibimiento que prevé el apartado segundo del artículo 292. Cuando el letrado de la Administración de Justicia, al resolver sobre las situaciones a que se refieren en los apartados 2 y 3 anteriores, entendiera que el abogado o el litigante han podido proceder con dilación injustificada o sin fundamento alguno, dará cuenta al juez o tribunal, quien podrá imponerles multa de hasta 600 euros sin perjuicio de lo que el secretario, letrado de la Administración de Justicia, resuelva sobre el señalamiento. La misma multa podrá imponerse por el tribunal en los supuestos previstos en el apartado 5 de este artículo, de entender que concurren las circunstancias a que se alude en el párrafo anterior. Artículo 184. Para la celebración de las vistas, se podrá emplear todas las horas hábiles y habilitadas del día en una o más sesiones y, en caso necesario, continuar el día o días siguientes. Salvo en los casos que la ley disponga otra cosa, entre el señalamiento y la celebración de la vista deberá mediar al menos 10 días. Artículo 185. Constituido el tribunal, en la forma que dispone esta ley, el juez o presidente declarará que se procede a celebrar vista pública, excepto cuando el acto se celebra en puerta cerrada. Iniciada la vista, se relacionarán sucintamente los antecedentes del caso o las cuestiones que hayan de tratarse. Seguidamente, informarán por su orden el actor y el demandado o el recurrente y el recurrido por medio de sus abogados o las partes mismas cuando la ley lo permita. Si se hubiera admitido prueba para el acto de la vista, se procederá a su práctica conforme a lo dispuesto en las normas que la regulan.
Concluida la práctica de prueba, o si ésta no se hubiera producido, finalizado el primer turno de intervenciones, el juez o presidente concederá de nuevo la palabra a las partes para rectificar hechos o conceptos y, en su caso, formular concisamente las alegaciones que a su derecho convengan sobre el resultado de las pruebas practicadas. Artículo 186. Durante el desarrollo de las vistas corresponde al juez o presidente o al letrado de la Administración de Justicia, en el caso de vistas celebradas exclusivamente ante él, la dirección de los debates y, en particular, primero, mantener con todos los medios a su alcance el buen orden de las vistas, exigiendo que se guarde el respeto y consideración debidos a los tribunales y a quienes se hallen actuando ante ellos, corrigiendo en el acto las faltas que se cometan del modo que se dispone en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y segundo, agilizar el desarrollo de las vistas, a cuyo efecto llamará la atención del abogado o de la parte que en sus intervenciones se separen notoriamente de las cuestiones que se debatan, instándoles a evitar divagaciones innecesarias, y si no atendiesen a la segunda advertencia que en tal sentido se les formule, podrá retirarles el uso de la palabra. Artículo 187. El desarrollo de la vista se registrará en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen, o si no fuere posible, solo del sonido, conforme a lo dispuesto en el artículo 147 de esta ley. Las partes podrán, en todo caso, solicitar a su costa una copia de los soportes en que hubieran quedado grabada la vista. Si los medios de registro a que se refiere el apartado anterior no pudieran utilizarse por cualquier causa, la vista se documentará por medio de acta realizada por el letrado de la Administración de Justicia. Artículo 188. La celebración de la vista u otros actos procesales en el día señalado solo podrán suspenderse en los siguientes supuestos. Primero, por impedirla la continuación de otra vista pendiente del día anterior. Segundo, por faltar el número de magistrados o magistradas necesario para dictar resolución, o por indisposición sobrevenida del juez, la jueza o el letrado o letrada de la Administración de Justicia, si no pudiere ser sustituido o sustituida. Tercero, por solicitarlo de acuerdo las partes, alegando justa causa a juicio del letrado o letrada de la Administración de Justicia. Cuarto, por imposibilidad absoluta de cualquiera de las partes citadas para ser interrogadas en el juicio o vista, siempre que tal imposibilidad, justificada suficientemente a juicio del letrado o letrada de la Administración de Justicia, se hubiese producido cuando ya no fuera posible solicitar nuevo señalamiento conforme a lo dispuesto en el artículo 183. Quinto, por muerte, enfermedad o imposibilidad absoluta, baja por nacimiento y cuidado de menor del abogado o abogada de la parte que pidiere la suspensión, o cualquier otra de las circunstancias previstas en el apartado 3 del artículo 179, justificada suficientemente a juicio del letrado o letrada de la Administración de Justicia, siempre que tales hechos se hubiesen producido cuando ya no fuera posible solicitar nuevo señalamiento conforme a lo dispuesto en el artículo 183. Se garantice el derecho a la tutela judicial efectiva y no se cause indefensión. Igualmente, serán equiparables a los supuestos anteriores y con los mismos requisitos otras situaciones análogas previstas en otros sistemas de prevención social y por el mismo tiempo por el que se otorgue la baja y la prestación de los permisos previstos en la legislación de la Seguridad Social. En los casos de urgencia médica ocurrida el mismo día de un señalamiento o dentro de las 24 horas inmediatamente anteriores, para la suspensión del acto procesal bastará la aportación de cualquier medio que permita al tribunal tener conocimiento de la situación generadora de la necesidad de suspensión, sin perjuicio de su necesaria acreditación posterior. Si cualquiera de las circunstancias de este numeral quinto afectaren al procurador o procuradora de una de las partes y el hecho se hubiera producido sin la oportunidad de poder designar en ese momento profesional que le sustituya, se suspenderá igualmente la celebración de la vista, que no podrá volver a señalarse hasta 3 días después, con objeto de que el Colegio de Procuradores pueda, en su caso, organizar debidamente su sustitución. Sexto, por tener el abogado defensor 2 señalamientos de vista para el mismo día en distintos tribunales, resultando imposible por el horario fijado o por la distancia existente entre ambos órganos judiciales, su asistencia a ambos, siempre que acredite suficientemente que, al amparo del artículo 183, intentó, sin resultado, un nuevo señalamiento que evitara la coincidencia. En este caso tendrá preferencia la vista relativa a causa criminal con preso o menor internado, niño, niña o adolescente víctima de violencia, y en defecto de esta actuación la del señalamiento más antiguo. Y si los 2 señalamientos fuesen de la misma fecha, se suspenderá la vista correspondiente al procedimiento más moderno.
No se acordará la suspensión de la vista si la comunicación de la solicitud para que aquella se acuerde se produce con más de 3 días de retraso desde la notificación del señalamiento que se reciba en segundo lugar. A estos efectos deberá acompañarse con la solicitud copia de la notificación del citado señalamiento. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a las vistas relativas a causa criminal con preso o menor internado, sin perjuicio de la responsabilidad en que se hubiere podido incurrir. Séptimo, por haberse acordado la suspensión del curso de las actuaciones o resultar procedente tal suspensión de acuerdo con lo dispuesto en esta ley. Y octavo, por imposibilidad técnica en los casos que, habiéndose acordado la celebración de la vista o la asistencia de algún interviniente por medio de videoconferencia, no se pudiese realizar la misma en las condiciones necesarias para el buen desarrollo de la vista. Toda suspensión que el letrado de la Administración de Justicia acuerde se hará saber en el mismo día o en el día siguiente hábil al tribunal y se comunicará por el secretario a las partes personadas y a quienes hubiesen sido citados judicialmente en calidad de testigo, perito o en otra condición. Este régimen de suspensión de las vistas será de aplicación en lo que proceda a los demás actos procesales que estuvieren señalados. Artículo 189. En caso de suspensión de la vista, el letrado de la Administración de Justicia hará el nuevo señalamiento al acordarse la suspensión, y si no fuere posible, tan pronto como desaparezca el motivo que la ocasionó. El nuevo señalamiento se hará para el día más inmediato posible, sin alterar el orden de los que ya estuviesen hechos. Importante, el nuevo señalamiento se hará para el día más inmediato posible. Para los casos del artículo 179.3 y con los límites establecidos en el mismo, se respetarán en la fecha del nuevo señalamiento el periodo de baja obligatoria que por enfermedad, nacimiento o cuidado de menor tuviere establecido la persona profesional de la abogacía. Artículo 189 bis. Se estará al contenido de los artículos 188 y 189 en lo que resultaren de aplicación para las comparecencias a celebrar exclusivamente ante el letrado de la Administración de Justicia. Artículo 190. Cuando después de efectuado el señalamiento y antes de la celebración de la vista hubiera cambiado el juez o algún magistrado integrante del tribunal, tan luego como ello ocurra y en todo caso antes de darse principio a la vista, se harán saber dichos cambios a las partes, sin perjuicio de proceder a la celebración de ella, a no ser que en el acto fuese recusado, aunque sea verbalmente, el juez o alguno de los magistrados que como consecuencia del cambio hubieren pasado a formar parte del tribunal. Si se formulare la recusación a que se refiere el apartado anterior, se suspenderá la vista y se tramitará el incidente según lo dispuesto en esta ley, haciéndose el nuevo señalamiento una vez resuelta la recusación. La recusación que se formule verbalmente habrá de contener expresión sucinta de la causa o causas y deberá formalizarse por escrito en el plazo de 3 días. Si así no se hiciere, dentro de dicho plazo no será admitida y se impondrá al recusante una multa de 150 a 600 euros, condenándole además al pago de las costas ocasionadas con la suspensión. En el mismo día en que se dictará la anterior resolución, el letrado de la Administración de Justicia hará el nuevo señalamiento para la vista lo antes posible. Artículo 191. En el caso de cambio de juez o de magistrado o magistrados a que se refiere el apartado 1 del artículo anterior, cuando se hubiere celebrado la vista por no haber mediado recusación, si el tribunal fuere unipersonal, dejará el juez transcurrir 3 días antes de dictar la resolución y si se tratare del tribunal colegiado, se suspenderá por 3 días la discusión y votación de la misma. Dentro del plazo a que se refiere el apartado precedente, podrán ser recusados el juez o magistrados que hubieren entrado a formar parte del tribunal después del señalamiento, y si las partes no hicieren uso de ese derecho, empezará a correr el plazo para dictar resolución. En el caso a que se refiere el presente artículo, solo se admitirán las recusaciones basadas en causas que no hubieran podido conocerse antes del conocimiento de la vista. 192. Si se declarase procedente por medio de auto la recusación formulada conforme a lo previsto en el artículo anterior, quedará sin efecto la vista y se verificará de nuevo en el día más próximo que pueda señalarse, ante el juez o con magistrados hábiles en sustitución de los recusados. Cuando se declare no haber lugar a la recusación, dictarán la resolución el juez o los magistrados que hubieran asistido a la vista, comenzando a correr el plazo para dictarla al día siguiente de la fecha en que se hubiese decidido sobre la recusación. 192 bis. Lo dispuesto en los 3 artículos anteriores será de aplicación a los letrados de la Administración de Justicia respecto de aquellas actuaciones que hayan de celebrarse únicamente ante ellos. 193.
Una vez iniciada la celebración de una vista, solo se podrá interrumpir en los siguientes casos: cuando el tribunal deba resolver alguna cuestión incidental que no pueda decidir en el acto. Segundo, cuando se deba practicar alguna diligencia de prueba fuera de la sede del tribunal y no pudiera verificarse en el tiempo intermedio de una y otra sesión. Tercero, cuando no comparezcan los testigos o peritos citados judicialmente y el tribunal considere imprescindible la declaración o el informe de los mismos. Y cuarto, cuando, después de iniciada la vista, se produzca alguna de las circunstancias que habrían determinado la suspensión de la celebración y así se acuerde por el juez o presidente. La vista se reanudará una vez desaparecida la causa que motivó su interrupción. Cuando pueda reanudarse la vista dentro de los 20 días siguientes a su interrupción, así como en todos los casos en que el nuevo señalamiento pueda realizarse al mismo tiempo de acordar la interrupción, se hará por el juez o presidente, que tendrá en cuenta las necesidades de la agenda programada de señalamientos y las demás circunstancias contenidas en el artículo 182.4. Cuando no pueda reanudarse la vista dentro de los 20 días siguientes a su interrupción ni pueda señalarse nueva fecha en el mismo acto, la fecha se fijará por el letrado de la Administración de Justicia conforme a las previsiones del artículo 182 para la fecha más inmediata posible. Sección tercera. De las votaciones y fallos de los asuntos. Artículo 194. Jueces y magistrados a los que corresponde fallar los asuntos. En los asuntos que deban fallarse después de la celebración de una vista o juicio, la redacción y firma de la resolución en los tribunales unipersonales o la deliberación y votación en los tribunales colegiados se realizarán respectivamente por el juez o por los magistrados que hayan asistido a la vista o juicio, aunque después de esta hubieran dejado aquellos de ejercer sus funciones en el tribunal que conozca del asunto. Se exceptúa de lo dispuesto en el apartado anterior los jueces y magistrados que después de la vista o juicio, primero, hubiesen perdido la condición de juez o magistrado. Se aplicará, no obstante, lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo a los jueces y magistrados jubilados por edad y a los jueces sustitutos y magistrados suplentes que hayan cesado en el cargo por renuncia, transcurso del plazo para el que fueron nombrados o por cumplir la edad de 72 años. En segundo lugar, cuando hubiesen sido suspendidos del ejercicio de sus funciones y en tercer lugar, cuando hubiesen accedido a cargo público o profesión incompatible con el ejercicio de la función jurisdiccional o pasado a la situación de excedencia voluntaria para presentarse como candidatos a cargos de elección popular. Artículo 194 bis. Lo dispuesto en el artículo anterior será de aplicación a los letrados de la Administración de Justicia que deban dictar resolución después de celebrados los actos y comparecencias previstos en esta ley. 195. El ponente tendrá a su disposición los autos para dictar sentencia o resolución decisoria de incidentes o recursos y los demás miembros del tribunal podrán examinar aquellos en cualquier tiempo. Concluida la vista, en los asuntos en que ésta preceda a la decisión o en otros casos desde el día en que el presidente haga el señalamiento para deliberación, votación y fallo, cualquiera de los magistrados podrá pedir los autos para su estudio. Cuando los pidieren varios, el que presida fijará el tiempo por el que haya de tenerlos cada uno, de modo que puedan dictarse las sentencias dentro del plazo señalado para ello. 196. En los tribunales colegiados se discutirán y votarán las resoluciones inmediatamente después de la vista, si ésta se celebrare, y en otro caso señalará el presidente el día en que se haya de discutir y votar dentro del plazo señalado por la ley. Artículo 197. En los tribunales colegiados, la discusión y votación de las resoluciones será dirigida por el presidente y se verificará siempre a puerta cerrada. El magistrado ponente someterá a la deliberación de la sala o sección los puntos de hecho y las cuestiones y fundamentos de derecho, así como la decisión que a su juicio deba recaer, y previa a la discusión necesaria se procederá a la votación. Por si tienes la duda, tribunales unipersonales son los juzgados de primera instancia donde solo hay un juez, y tribunales colegiados son tribunales, pues Audiencia Provincial, TSJ, Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, donde hay varios jueces o magistrados. Por eso habla de presidente, y en dichos tribunales colegiados es diferente. Puede ser que no se celebre vista, o puede ser que se celebre vista. En todo caso, luego se reúnen para
votación y fallo, diferente a un juicio de primera instancia que se celebra juicio, se puede dictar sentencia en viva voz o en el plazo de X días dictar sentencia. Artículo 198. Votación de las resoluciones. El presidente podrá acordar que la votación tenga lugar separadamente sobre los distintos pronunciamientos de hecho y de derecho que hayan de hacerse o sobre parte de la decisión que haya de dictarse. Siempre que hable de votación o de presidente, ya tenemos que identificar que estamos ante un tribunal colegiado. Votará primero el ponente y después los restantes magistrados, por el orden inverso a su antigüedad, y el presidente votará el último. Empezada la votación, no podrá interrumpirse sino por algún impedimento insuperable. Artículo 199. Si después de la vista se imposibilitare algún magistrado, de suerte que no pueda asistir a la discusión y votación, dará su voto por escrito, fundado y firmado, y lo remitirá directamente al presidente del tribunal. Si no pudiere escribir ni firmar, se valdrá del secretario del tribunal. El voto así emitido se computará con los demás y se conservará rubricado por el que presida con el libro de sentencias. Cuando el magistrado impedido no pudiere votar ni aun de aquel modo, se decidirá el asunto por los demás magistrados que hubieren asistido a la vista, si compusiesen los necesarios para formar mayoría. No habiéndolos, se procederá a nueva vista con asistencia de los que hubieren concurrido a la anterior, y de aquel o aquellos que deban sustituir a los impedidos, siendo en este caso aplicable lo dispuesto en los artículos 190 a 192 de la presente ley. Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicará también cuando alguno de los magistrados que participaron en la vista no pueda intervenir en la deliberación y votación por hallarse en alguno de los casos previstos en el apartado 2 del artículo 194. Artículo 200. En los tribunales unipersonales, cuando después de la vista se imposibilitare el juez que hubiera asistido a ella y no pudiera dictar la resolución ni siquiera con la asistencia de la Administración de Justicia, se celebrará nueva vista presidida por el juez que sustituya al impedido. Lo mismo se hará cuando el juez que haya participado en la vista no pueda dictar la resolución por hallarse comprendido en alguno de los casos previstos en el apartado 2 del artículo 194. Lo anterior será de aplicación a los letrados de la Administración de Justicia que no pudieran dictar resolución, bien porque se imposibilitaren o porque incurrieran en los supuestos contemplados en el artículo 194 bis después de celebrada la comparecencia ante ellos. 201. En los tribunales colegiados, los autos y sentencias se dictarán por mayoría absoluta de votos, salvo que expresamente la ley señale una mayor proporción. En ningún caso se podrá exigir un número determinado de votos conformes que desvirtúe la regla de la mayoría. 202. Las discordias. Cuando en la votación de una resolución no resultare mayoría de votos, sobre cualquiera de los pronunciamientos de hecho o de derecho que deban hacerse, volverán a discutirse y a votarse los puntos en que hayan disentido los votantes. Si no se obtuviere acuerdo, la discordia se resolverá mediante celebración de una nueva vista, concurriendo los magistrados que hubieran asistido a la primera, aumentándose 2 más si hubiese sido impar el número de los discordantes y 3 en el caso de haber sido par. Concurrirá para ello, en primer lugar, el presidente de la sala o sección, si no hubiere ya asistido. Segundo lugar, los magistrados de la misma sala que no hayan visto el pleito. En tercer lugar, el presidente de la audiencia y finalmente los magistrados de las demás salas o secciones, con preferencia de los del mismo orden jurisdiccional, según el orden que por la sala de gobierno se acuerde. El que deba presidir la sala, compuesta según el apartado anterior, hará el señalamiento, mediante providencia, de las vistas de discordia y designaciones oportunas. Cuando os hagan alguna pregunta en el examen sobre la discordia, realmente es así, son vistas de discordia, el juicio de discordia. Cuando en la votación de una resolución por la sala prevista en el segundo apartado de este artículo no se reuniere tampoco mayoría sobre los puntos discordados, se procederá a una nueva votación sometiendo solo a esta los 2 pareceres que hayan obtenido mayor número de votos en la precedente. Artículo 203. En los tribunales colegiados corresponde al ponente la redacción de las resoluciones que se hayan sometido a discusión de la sala o sección, si se conformare con lo acordado. Cuando el ponente no se conformare con el voto de la mayoría, declinará la redacción de la resolución, debiendo formular motivadamente su voto particular.
En este caso, el presidente encomendará la redacción a otro magistrado y dispondrá la rectificación necesaria en el turno de ponencias para restablecer la igualdad en el mismo. 204. Las resoluciones judiciales serán firmadas por el juez o por todos los magistrados no impedidos dentro del plazo establecido para dictarlas. Cuando después de decidido el asunto por un tribunal colegiado se imposibilitare a algún magistrado de los que hubiere votado y no pudieren firmar la resolución, el que hubiere presidido lo hará por él, expresando el nombre del magistrado por quien firma y haciendo constar que el magistrado imposibilitado votó pero no pudo firmar. Si el impedido fuera el presidente, el magistrado más antiguo firmará por él. Las resoluciones judiciales deberán ser autorizadas y publicadas mediante firma por el letrado de Administración de Justicia bajo pena de nulidad. Y artículo 205. Los votos particulares. Todo el que tome parte en la votación de una sentencia o auto definitivo firmará lo acordado, aunque hubiere disentido de la mayoría, pero podrá en este caso, anunciándolo en el momento de la votación o en el de la firma, formular voto particular en forma de sentencia, en la que podrá aceptarse por remisión los puntos de hecho y fundamentos de derecho de la dictada por el tribunal con los que estuviere conforme. El voto particular con la firma del autor se incorporará al libro de sentencias y se notificará a las partes junto con la sentencia aprobada por mayoría. Cuando, de acuerdo con la ley, sea preceptiva la publicación de la sentencia, el voto particular, si lo hubiere, habrá de publicarse junto a ella. También podrá formularse voto particular con sujeción a lo dispuesto en los apartados anteriores, en lo que resulte aplicable respecto de los autos providencias sucintamente motivadas. El voto particular es básicamente cuando uno de los magistrados no está de acuerdo con lo que han votado el resto. Entonces, al haber mayoría, tiene que firmar la sentencia, aunque haya disentido, pero luego él puede dictar una sentencia con lo que era su percepción y con lo que era su voto, ¿no? Que realmente no vale para nada, simplemente para que sirve a la hora de recurso. Luego a la hora de recurso sí sirve. Pero es simplemente para anunciar cuál era su modo de ver el proceso y la resolución, y se adjunta a la misma sentencia y al libro de sentencias.